Ministerio de Trabajo, acompañado copia legalizada de los documentos siguientes: acta de constitución, texto de los estatutos en duplicado, acta de aprobación de los estatutos, acta o poder en que conste la personalidad del que solicite el reconocimiento, nómina del directorio y nómina de los socios. Eso es. Ya, muy bien. Los sindicatos se consideran legalmente constituidos desde la fecha, ¿no?, de la resolución suprema que expida el Poder Ejecutivo, concediéndoles personalidad jurídica, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos a revisar el 126 y 127. ¿Alguien encontró o va a continuar revisando? Yo, licenciada. Vázquez. Lisa. Ya, adelante, por favor. 126 y 127, Lisa. Sí. El decreto reglamento, ¿no?, de la Ley General del Trabajo. Sí, está bien. Artículo 126. El reconocimiento se hará previo informe de la Inspección General del Trabajo y dictamen del fiscal de gobierno. Artículo 127. Todo sindicato obtenida que haya sido su personalidad jurídica se inscribirá en la Inspección General del Trabajo, la que está obligada a abrir un registro especial con tal objeto. El certificado expedido por esta autoridad servirá para acreditar la existencia legal de los sindicatos. Ya, muy bien. Vázquez. A ver, nombre completo, por favor. Vázquez Rojas Rosicel. Vázquez Rojas Rosicela, ¿no? Sí, Lisa. Ya está anotada, Rojas. Luego vamos a ver un segundito, por favor. Vamos a revisar el artículo 51 de la Constitución Política del Estado en su párrafo 4, por favor. ¿Quién quiere revisar? Estamos viendo en cuanto a la personificación de los sindicatos, el artículo 51, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Quién encontró? Yo le hice. Ya, adelante, por favor. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. Muy bien. Entonces, como podemos ver, revisando todos estos artículos, tanto de los decretos, reglamento de la Ley General del Trabajo y la Constitución Política del Estado, es que un sindicato está reconocido, ¿no?, por la ley. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora vamos a pasar a ver el decreto supremo número 2349 del 1 de mayo del 2015. Y en su artículo único nos dice, ¿no?, inciso A, las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de sus derechos laborales, deberán ser tramitados únicamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, concluyendo con la emisión de la resolución suprema correspondiente. En su párrafo 2, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social continuará aprobando las modificaciones de estatutos orgánicos y reglamentos internos solicitadas por los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras, señaladas en el párrafo 1 de ¿ya? Eso entonces estaría en cuanto al decreto supremo.
número 2349 del primero, creado el 1 de mayo del año 2015. ¿Con qué fin existen, por ejemplo, la Central Obrera Departamental y la Central Obrera Boliviana? Han debido escuchar también, ¿no? ¿Cuándo se manifiestan, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Departamental? ¿Qué pasa cuando tiene que haber un incremento salarial, por ejemplo? ¿Se reúne la Central Obrera Boliviana con el gobierno? Sí, licenciado, se reúne la COP con el gobierno cuando hay ese aumento por mayo. Un segundito, por favor. Carla Machaca, ¿qué ha pasado? ¿No se podía unir a la clase? ¿Se ha entrado? Carla Machaca. Carla Machaca, ¿me escucha? Dice, ¿Me escucha, Carla? sí, No te escucho. ¿Me escuchan ustedes? dice, Carla, parece que estuvieras hablando en ultrato. No se te escucha. va a disculpar, dice, no sé, mi audio está un O poquito yo nomás más. no le escucho. ¿Le escuchan los compañeros? ¿Sus compañeros? No, licenciado, no lo escucho. Entonces está con problemas. Estabas en el primer periodo, ¿no? Sí, dice, Estás con asistencia. ¿Te ha costado volver a entrar? sí, dice, me ha costado un poquito volver a entrar. Ya. La señorita que estaba participando, por favor. Estábamos hablando en el tema de la COP, por ejemplo, ¿no? La Central Obrera Boliviana y COP, la Central Obrera Departamental. Sí, Entonces, licenciado, estaba haciendo la pregunta de que si la COB y el gobierno se reúnen para el aumento salarial, sí se reúnen para quedar de acuerdo si va a haber incremento o no, es de acuerdo a lo que se gana, ¿no? En el año, o cuáles han sido los ingresos. Pero sí se tiene que reunir para que establezcan un acuerdo. por ejemplo, cuando va a haber un incremento salarial, entonces ahí dialogan, ¿no? Y ven de que sí les conviene el monto del incremento, no les conviene. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en este año en el tema del incremento? ¿Por qué no se ha dado lo que normalmente se da un incremento del 4 o 5%? Ahora se ha dado como el 2% más o menos. ¿A consecuencia de qué ha sido esto? A consecuencia de la pandemia, licenciada, no ha habido muchos ingresos económicos. Es por eso que han quedado de acuerdo que no iba a haber aumento salarial. Solamente ha habido este incremento del 2% solo en el mínimo nacional, ¿no? Que antes era el salario mínimo, ¿cuánto?
¿Quién se acuerda? ¿Recuerdas? ¿Cuánto era el salario? A ver, por punto, le voy a poner un punto al que me responde. ¿Cuánto era el salario del 2020, el mínimo? 2122, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Marca Guarachi Tatiana. Marca Guarachi. Participa Marca Guarachi. Ya, entonces 2122. ¿Y cuál es el actual? ¿Quién quiere responder? Cuando hemos hecho el finiquito hemos hablado del mínimo, ¿no? El mínimo nacional actual, ¿cuánto es? ¿Quién quiere responder? 2165, licenciada. 2000, ¿cuánto? 165. No es 2167. Lice, no es 2164, pero con... 2164 con 77 centavos, creo, ¿no? Sí, por eso le hemos redondeado a 2164. 2165, ¿no? Sí. Ya, entonces actualmente ese es el mínimo nacional. Porque ahí es el incremento del 2%, ¿no? Sobre los 2122, entonces con el incremento actualmente sale 2165, que es el salario mínimo, ¿no? Entonces, por el tema de la pandemia ha sido lo que no se ha dado, ¿no? El tema del incremento de más porcentaje, por ese mismo hecho de que inclusive a consecuencia de la pandemia ha habido despidos masivos, ¿no? Se han cerrado varias empresas, entonces mucha gente ha quedado sin trabajo, ¿no? Y la situación bien difícil. Y también tienen, yo creo que ya al año va a haber un incremento ya de más monto, siempre y cuando también la situación esté mucho mejor, ¿no? Que no sabemos, estamos en una situación realmente inestable, ¿no? Porque hablan inclusive de una cuarta ola. Esperemos que no pase porque ya se va a complicar también más las cosas, ¿no? Porque poco a poco es como que estamos otra vez recuperándonos, ¿no? Todas las personas, porque esto no ha afectado a una persona, ha afectado a todo el mundo, ¿no? En Bolivia, en varios países a nivel mundial esto, ¿no? Entonces, por ese punto y el ejemplo que estábamos dando, entonces la Central Obrera Boliviana representa, ¿no? A todos los trabajadores de Bolivia. Por lo tanto, siempre se sientan a conversar con el gobierno en temas de incrementos salariales, ¿no? Entonces, un papel importante de la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Departamental también existe, ¿no? Que se maneja a nivel departamentos. Y la Central Obrera Boliviana es a nivel país, o sea, a nivel nacional. Ya, vamos a continuar entonces. El artículo, ustedes también lo pueden volver a revisar nuevamente, de la Constitución Política del Estado. El artículo 51. 51 es párrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Entonces, con todo esto podemos ver de que el tema de los sindicatos está legalmente reconocido, ¿no? Las leyes laborales y por la Constitución Política del Estado también. Ahora vamos a ver el punto de la representatividad. Es entendida como la actividad legal de los miembros en el ejercicio de la actividad negociadora, y un sindicato es representativo por excelencia. ¿Por qué podemos decir que el sindicato es representativo por excelencia? A ver, en sus palabras. Hola. ¿Me escuchan? Hola, se ha perdido, creo, el audio. Se escucha, Lice. Ah, como no me responden, pienso que no me escuchan.
¿Por qué decimos que un sindicato es representativo por excelencia? A ver, en sus palabras. ¿Qué pasa, digamos, si en un trabajo hay explotación laboral? Les están haciendo trabajar más de 8 horas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el sindicato ahí? ¿Qué van a hacer sus representantes del sindicato? A ver, ¿qué nos puede responder Guzmán Rocha Brian? ¿Está en clases, Brian? Sí, Lisa, aquí estoy. ¿Por qué decimos que un sindicato es representativo por excelencia? A ver, por todo lo que hemos ido hablando hoy, Brian. Mm, En tus palabras, sin miedo, te vamos a ayudar. no tengo idea, licenciada. ¿Quién le quiere ayudar? Brian, ¿tienes tu libro? No ahorita, licenciada. ¿No lo tienes? ¿Cómo pasas clases sin tu texto? Tengo libro, pero está en otro lugar. Ya, en nuestro librito, en la página 158, vamos a hablar sobre la representatividad del sindicato. Está en el punto 12. ¿Quién tiene su libro que nos puede revisar este punto, por favor? Yo, licenciada, Adelante, por favor. dice que el sindicato por definición es representativo y nace a la vida para representar, tendrá la función de representación entendida como la actividad legal de los miembros en el ejercicio de la actividad negociadora. Diversas pueden ser las funciones de representación de sus afiliados, como ser la defensa de intereses individuales en vía administrativa y judicial, la negociación colectiva, ejercicio de funciones públicas, interlocutor de los poderes públicos y en el plano internacional su participación en la OIT. La mayor representatividad sindical se constituye en un criterio de valoración de la capacidad de una organización sindical para representar los intereses gremiales ante la existencia de la pluralidad de ellas. Se determinará cuál es la más calificada. La representatividad es relativa en tiempo porque es una condición que debe comprobarse o revalidarse periódicamente y es relativa en espacio porque depende del ámbito en que se haga referencia para la obtención de un resultado. Ya, muy bien. Entonces, segundito, por favor. Ya, entonces, en el tema de la representatividad del sindicato, su importancia. Licenciada, disculpa, ¿podría anotarme participación, por favor? Ah, ya, antes que me olvide. ¿Tu nombre completo? Cárdenas Figueredo Adriana. Ya. Ya está anotada, Adriana. ¿Alguien que me olvidé anotarle anteriormente, tal vez? Antes que me olvide. También licenciada Fabiola A ver. Rodríguez. Rodríguez, No tu me he primer anotado apellido. en la primera clase participé, licenciada. Rodríguez Zurita Jocelyn. Sí, licenciada. Ya está anotado. Dice ella también. De acuerdo. ¿Quién No sé más? si me anotó cuando leí el artículo 51 de la Constitución Política del Creo que no. Estado. A ver tu nombre. Vázquez. Vázquez Rojas Rosicela, ¿no? Sí, No te anoté. Ya te estoy anotando, Rojas. sí. Ya está Gracias. anotado. Dice ella también. ¿Nombre? Machaca, participé Machaca. en el sueldo mínimo. Lucanas, ¿no? Sí.
Entonces, en este punto de que podemos entender, ¿no? De que un sindicato es representativo por excelencia, porque siempre va a defender los intereses individuales, ¿no? De los trabajadores. En tema de la vía administrativa y judicial. Entonces, es como que los que representan el sindicato, si es que hay, digamos, un proceso por algún motivo dentro de los trabajadores del sindicato, están representando al sindicato, van a hacer el seguimiento de este proceso, ¿no? Para que todo vaya en favor siempre del trabajador. También es para representar, ¿no? El tema de los intereses gremiales. Entonces, siempre va a ser en función de defender todos los derechos de todos los trabajadores. Por eso decimos que un sindicato es representativo por excelencia. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los requisitos y la limitación. Todos pueden ser parte del sindicato, excepto cuando se quiera ser parte de la dirigencia. Estando limitados los menores de edad, extranjeros, trabajadores de confianza, analfabetos, sentenciados, los que no prestaron servicio militar, servicio militar, partidarios políticos, los que no hayan rendido cuentas, falta al trabajo por más de 6 meses, y esto está establecido en el artículo 138 y 123 del decreto reglamento de la Ley General del Trabajo, que también lo vamos a revisar. A ver, ¿quién puede revisar el 138 y 123 del decreto reglamento de la Ley General del Trabajo? ¿Qué Encontraron artículo, licenciada? 138, 123 y 138 del decreto reglamento yo- de la Ley General del Yo Trabajo. lo tengo el 23, licenciada. Dice, toda persona que deje de trabajar por más de 6 meses en la profesión u oficio que constituye la base del sindicato gremial, industrial o profesional a que pertenecía perderá su calidad de sindicalizado. Ya, muy ¿Y bien. la 138? Sí, por favor. Los sindicatos, federaciones y confederaciones de cualquier naturaleza serán regidos por un directorio responsable cuyos miembros deberán reunir los requisitos siguientes: tener 21 años de edad, ser boliviano, saber leer y escribir, no haber sido condenado a pena corporal por los tribunales, no tener auto de culpa ejecutoriado, haber cumplido con la ley de servicio militar obligatorio o haber sido legalmente eximido. Ya, muy bien. Gracias. A ver, continuando. Todos los varones que están en este grupo, todos han hecho su servicio militar. Yo sí, Brian ha hecho su servicio militar. sí le hice ido al cuartel. Ya. Davis, No, Lice, ¿qué ha pasado? no sé, simplemente no, yo, como dice. Ya, Víctor Hugo no está en clases. ¿Qué varón más tenemos acá? Jordi tampoco está en clases. A ver, de estos dos varones. Brian me ha dicho que ha hecho su servicio militar. El que no ha hecho es Davis, ¿no? Encina, sí. ¿No te ha limitado, Davis, en algunas cosas? No, Lice, hasta ahora, ¿no? Porque mayormente cuando tú quieres ocupar algún cargo público, bueno, eso tienes que ver a futuro, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 22, Lice. 22. Siempre piden la libreta del servicio militar, ¿no? Y a veces por falta de este documento no te dan el trabajo. ¿Sí o no? Y aquí, por ejemplo, entre los requisitos podemos ver de que hayan realizado el servicio militar, ¿no?
pide uno de los requisitos. Es como un ejemplo, digamos, de para formar parte de un sindicato. Pero para el tema de otros trabajos también te va a limitar, ¿no? Si podrías ver la forma, digamos, de adquirir tu libreta militar, lo tienes que hacer. Y más adelante puede que necesites. Inclusive ahora cuando buscan trabajo, no siempre, digamos, un gran trabajo hasta de ventas, están pidiendo su libreta. ¿O estoy equivocada? Es un documento importante, ¿no? Es un requisito, entonces tal vez podrías ver la forma, Davis, de ir viendo lo de tu libreta. ¿Ya? Sí, listo. Ya. Porque hay, ¿no? O sea, un trámite que se hace, ¿no? Cuando son de rezagados, creo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces tendrías que ver para más a futuro, ¿no? Licenciada, ¿podría anotarme participación, por favor? Ya, nombre completo. Cárdenas Figueredo Adrián. Cárdenas. La que más ha participado es Cárdenas hoy día. Sí. Marca también. Rojas Rosicela. Ya vamos a revisar en nuestro librito, en nuestro dossier, en la página 158, sobre la limitación de una diligencia sindical. ¿Quién está con su libro para que revisemos estos puntos? Yo le hice, Punto 13. Adelante, por favor. ya. Todos los trabajadores pueden ser parte de un sindicato. La excepción se genera cuando pretende un trabajador ser parte de la dirigencia sindical, momento en el cual existen requisitos para dichos cargos. Los menores de edad, mientras no se adquiera la mayoría de edad hasta cumplidos los 18, no se pueden ejercer ningún cargo sindical. Los extranjeros pueden ejercer la condición de afiliado y no así pretender ser dirigentes sindicales de confianza. Aquellos trabajadores que ejerzan cargos de decisión, alta dirección, mando de superior con representación patronal, no pueden ser miembros del sindicato y menos ser dirigentes. Los analfabetos, mínimamente el dirigente sindical debe de saber leer y escribir a fin de representar a sus afiliados. Los condenados a pena corporal con auto de culpa ejecutoriado, aquellos que tienen sanción penal ejecutoriada por delitos de orden público o privado que no se lesione a la actividad sindical. Los que no hayan realizado el servicio militar, falta de trabajo por más de 6 meses, los miembros prominentes de partidos políticos, los que no hayan rendido cuentas en su gestión sindical y otras, como por ejemplo se establece algunas disposiciones en el Estatuto o Reglamento de los Trabajadores, actuar en contra de los intereses del sindicato, traicionar a los intereses de la organización, indisciplina, no acatar instrucciones de la Asamblea. Eso es. Muy bien. Entonces aquí clarito está explicando, ¿no? En cuanto a los requisitos. Listo mi participación. Sí. Nombre. Jiménez Mamani José Sander. Sander. Jiménez, ¿no? ¿Tu apellido primero? Sí, dice Jiménez. ¿Tú tienes tu libreta, Sander? No, dice. Otro que no tiene, ¿qué ha pasado? No sé, Lice, me desanimé y no fui. Igualmente tienes que ver, Sander, de tener tu libreta, ¿no? Para más adelante. Por ahí justo tienes un cargo donde te van a pedir tu libreta, ¿qué vas a hacer? Por eso te van a limitar, ¿no? Sí, Lice, eso también. Como no contar con el carnet de identidad, ¿no? Sin carnet uno no puede hacer ninguna transacción, ¿no? Trámites. Entonces, es fundamental su libreta, ¿no? Que tenga. Ya está bien, Davis. Entonces, como hemos revisado en cuanto a la limitación de una dirigencia sindical, acá en el dossier lo tienen, punto por punto bien explicado, ¿no? En cuanto a las limitaciones. ¿Tienen alguna duda? Tal vez ahí para aclararles en cuanto a la limitación de una dirigencia sindical, ¿o está todo claro?
Aquí, por ejemplo, en los menores de edad, es que anteriormente hemos hablado que los menores de edad pueden hacer contratos de trabajo. Los menores de 18 años. No pueden más que tengan autorización de sus papás o del Ministerio de Trabajo. Porque hay, ¿no? El código niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces tienen un trato específico ellos, ¿no? Por ser menores de edad, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se hace un contrato de trabajo con un menor de edad, que hemos dicho que es, si no hay ningún tipo de consentimiento, ya sea de los progenitores, de los tutores, en este caso también tiene que autorizar, puede autorizar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero si no hay eso, entonces es nulo ese contrato con menor de edad. Ya, muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las obligaciones de la directiva sindical y sus limitaciones. Estamos en el punto 14, las obligaciones de la directiva sindical. ¿Quién está con su dossier? Yo lo hice. Adelante, por favor, lo revisamos el punto 14, las obligaciones de la directiva sindical, ¿ya? Ya, está bien. Obligaciones de la directiva sindical. La directiva sindical tiene obligaciones que se debe de cumplir. Gratuidad. Los dirigentes sindicales cumplen una función propia de representantes de los trabajadores, por lo que no pueden cobrar por dicha función, sino más bien el fuero sindical se establece como prerrogativa de protección al trabajador. Documentación. Los dirigentes deben llevar 4 libros: registro de asociados, de actas, de ingresos o gastos, de archivo y correspondencia. Rendición de cuentas. Toda la directiva deberá de realizar un informe de gastos durante su gestión, a fin de que los trabajadores sepan que el aporte sindical que otorgan está siendo bien gastado por la directiva sindical. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es su punto principal aquí en las que hemos visto, en las obligaciones de la directiva sindical? En primer lugar, tiene un carácter de gratuidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no ganan extra, ¿no? Sino reciben lo que es el tema solo de su salario, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la documentación, los dirigentes también deben llevar 4 libros, ¿no? De registro de asociados, de actas, de ingresos o gastos, de archivo y correspondencia. Entonces, ¿quién se tendría que encargar de este tema? Un secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, está conformado, ¿no? Por diferentes. La organización, ¿no? Del sindicato. Luego estaría el tema de la rendición de cuentas. Toda la directiva deberá de realizar un informe de gastos durante su gestión, a fin de que los trabajadores sepan, ¿no? Que el aporte sindical que otorgan está siendo bien gastado por la directiva sindical. Entonces, cada sindicato o cada gestión, los representantes de esa gestión tienen que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Y dejar todo transparente y claro para la nueva directiva, ¿no? Que se conforme para la siguiente gestión, ¿no? Eso sería en cuanto a los puntos principales, en cuanto a las obligaciones de la directiva sindical y sus limitaciones. Entonces, de gratuidad, tienen la obligación de manejar bien el tema de la documentación, hacer rendición de cuentas al final de la gestión. Y en cuanto a las limitaciones, ocuparse en fines diferentes actividades políticas, actos que menoscaben, ¿no? Derechos, y esto vamos a ver en el artículo 137, el artículo 139, el 148 del decreto reglamento de la Ley General de Trabajo. Alguien que tenga
o que me lo pueda revisar el 137 del decreto reglamento, la Ley General del Trabajo. Dice, ¿Alguien ¿me lo- puede anotar, por favor, la participación? ¿Ya? ¿Nombre? Ramos Molina Rocío. Ramos Molina. ¿Alguien ya encontró el artículo 137? Yo, licenciada, Ya, nombre dice antes que me prohíbe. olvide y antes que se Ok. corte, por favor. Cárdenas Figueredo Adriana. Cárdenas, adelante Cárdenas. Prohíbese a los sindicatos ocuparse en objetos diferentes a los señalados anteriormente, así como de ejecutar actos tendientes a menoscabar la libertad individual, la libertad de trabajo y la libertad de la industria, en la forma garantizada por la Constitución y las leyes. Ya, muy bien. El 139 más, por favor, ya que estás con... Ok. Dice, las funciones de directores de sindicatos serán gratuitas. Ya, muy bien. Y el 148 más, por favor. Ok, listo. Los fondos afectados a servicios de mutualidad y previsión son inembargables, salvo tratándose de hacer efectivas dichas prestaciones. Muy bien. Entonces, todos estos aportes que hay en el sindicato, entonces tienen que ser bien administrados por la directiva, ¿no? Porque cada que finalizan su gestión tienen que hacer una rendición de cuentas, ¿no? En este punto vamos a quedar. Ya la última parte vamos a acabar de ver la siguiente clase, el día viernes. También vamos a hacer un cuestionario de la parte que nos falta, de la última parte del tema de los sindicatos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Hasta este punto se nos va a cortar ya cualquier ratito. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda tal vez?